Hola, buenos días. Hola, buenos días. Matías, Mariana, Isabel, Buenos días a todos y todas. ¿Está funcionando o qué? Claudio, está saludando por chat. Hola, ¿funciona? Sí, funciona. Ah, listo, perfecto. Y listo, perfecto. Media hora para configurar esto. Estela, Milagros, Daneri, Claudia Muñoz. Bueno, van entrando. Y seguramente vieron la película, porque es la que nos permite integrar, bueno, trabajar sobre la última clase, cuyo tema está en el programa, que es verdad y autenticidad. Y acá dice con el cine debate, copia certificada, película de Abbas Kiarostami. Y abarcando un poco la ciencia, arte y filosofía en el centro del cuestionamiento y el saber, ¿no? Eso es lo que está en la grilla del programa. Entonces, también agregamos textos. Los textos son siempre una guía que conviene leerlos una vez y después volver, porque es más fácil empezar por la película y empezar a ver qué vieron en la película y después ir a los textos. Y son esta vez un poquito crípticos también, ¿no? O sea, un poquito que hay que pensar, un poquito que hay que pensar un poquito. Entonces, lo que sí, creo que todos saben qué es la metáfora, pero lo mismo hay una definición. Y mientras entran y antes de empezar a hablar sobre la película, lo voy leyendo de mi copia, que está en el aula virtual. La metáfora consiste en un tipo de analogía o asociación entre elementos que comparten alguna similitud de significado para sustituir, o sea, reemplazar a uno de los significados por el otro. O las palabras por, en vez de decir sol, digo el disco dorado, ¿no? Que está en el cielo, que está arriba. Entonces no digo el sol, sino que digo otra cosa, pero que lo entendemos todos. Entonces, una metáfora expone dos cosas en conjunto que permiten la sugerencia a compararse e interpretarse como un solo concepto. Esto es así, compara dos cosas, pero a veces no están explícitas las dos cosas, se habla de una nada más. Entonces eso, como un dato más, se llama metáfora pura. O sea, cuando yo solamente digo el plato claro, bueno, el plato es una metáfora horrible. Digo, para hablar de la luna, vamos a pensar una un poco más linda. El disco plateado que sale a la noche, por ejemplo. Yo digo el disco plateado. La luna como un disco plateado que sale a la noche, están las dos partes de la metáfora, pero cuando solo está una, es una metáfora pura y que nos hace pensar más. Yo acá no la puse, pero mientras estaba buscando ejemplos de metáforas, había una de Federico García Lorca, el famoso escritor, poeta español y dramaturgo también, que hablaba de la pandereta, y me costó, de la pandereta que tocan, bueno, las gitanas o las españolas, la gente de Andalucía, que tiene una mezcla extraordinaria de culturas. Y yo decía, ¿qué es eso? Y bueno, ahí después me di cuenta, ¿no? Pero me costó pensar. Entonces, lo digo esto porque es interesante darse cuenta de esas cosas, de que el pensamiento se desarrolla
con la filosofía podemos decir en un extremo máximo. Pero luego los recursos, distintos recursos, que no son novedosos, porque, por ejemplo, la continuidad de metáforas es la alegoría, y la famosa alegoría de la caverna de Platón, entonces era una metáfora continua. Nos explica de los hombres encerrados que de golpe salen a la luz, que más o menos todos la han visto desde los colegios secundarios, por lo menos. Entonces, ¿qué pasa? El pensamiento tiene maneras de ser despertado, o sea, como despertar nuestro pensamiento. La pandereta de García Lorca, traten de buscarla en alguno de sus poemas porque es bellísima, o ponen en el Google pandereta García Lorca, entonces aparece esa, como la señala García Lorca. Pero acá también los ejemplos de metáfora que pusimos son muy buenos o muy interesantes. Por ejemplo, yo sería para ti como un tigre de ternura. Y esto la hizo un tal escritor Cancinos, escritor español nombrado por Borges. Yo sería para ti como un tigre de ternura. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo, ay, yo voy a cuidarte amorosamente. Yo te voy a cuidar porque te quiero. Dice, yo sería para ti como un tigre de ternura. El tigre tiene una fuerza impactante y la ternura es todo lo opuesto, ¿no? Es algo que no es de fuerza, pero bueno, la ternura también es interesante que tenga esa fuerza, que no sea solamente un ratito y una caricia pasajera, sino una fuerza tierna, ¿no? Y la otra metáfora que pusimos como ejemplo es aguda espina dorada, ¿quién te pudiera sentir en el corazón clavada? Que es de Antonio Machado, poeta español, cuyos poemas ha cantado Joan Manuel Serrat. No lo conocemos muchísimo por Joan Manuel Serrat. Y esta, ¿quién quiere tener una aguda espina dorada clavada en el corazón? No queremos tener ninguna espina clavada de verdad. Entonces esto significa una gran pasión que se clava en mi corazón como una dorada espada, ¿no? Como una espina dorada, o sea, se clava como una espina, pero es mi pasión y es algo bueno, es mi amor, es mi eros, ¿no? Entonces eso está en mi corazón, y lo dicen de otra manera y nos hacen pensar. Bueno, y ahora vienen las preguntas que pusimos abajo del texto, del primer texto, que dice, ¿qué imágenes de la película considera que podrían ser metáforas? Y explique por qué, así ya es un poco fuerte, explique por qué. Si quieren, explican, pero no es explicar tan argumentativamente, sino un por qué simple. ¿Por qué me pareció una metáfora? ¿Por qué? ¿Alguien puede decir algo sobre esto? ¿Sobre esta primera pregunta? Una palabra metafórica, algo. Una escena. ¿Por qué podría ser una metáfora? ¿Nadie contesta? Profe, Bueno. yo no Ah, quisiera sí, ser Matías. disculpe que le haya interrumpido. Yo no quisiera ser malo con usted, ni muchísimo menos. Yo tengo hecho el trabajo, pero lo tengo por Word y no sé cómo entregárselo. ¿Cómo se lo entregaría? Bueno, hoy subió Noemí un instructivo de cómo en el WhatsApp. No sé si estás en el WhatsApp, Matías. Tengo el WhatsApp que me dio un numerito de la UNAP que me dice cuando tengo los Zooms. ¿Ese se refiere? No, el WhatsApp que hicimos del Me grupo de mató. todos ustedes. Me mató, disculpe. No. Entonces, yo tengo 2 trabajos que me entregaron por Pero, WhatsApp. perdón, Rosalía, Matías, todavía no subimos al aula un espacio para subir esa tarea. ¿Vos subiste otras tareas ya? ¿O no subiste No, las otras? no, ¿No las subiste tengo. ninguna tarea? ¿Vos estás en el grupo de WhatsApp? No, Dijo que discúlpeme. no.
No, no está bien, no es obligatorio. Lo que te pido para no cortar la clase por cuestiones administrativas es que nos mandes un mail a través del campus, o te contactes a través del campus para que veamos cómo podemos hacer para que vos subas. No sé si tenés todas las tareas que se fueron pidiendo a lo largo del curso o cuáles, pero bueno, eso lo resolvemos fuera de esta exposición porque corta mucho la temática, ¿sí? ¿Te parece? Dale, dale. Disculpe por haber interrumpido, ¿eh? No, No, no está pasa bien. nada. Bueno, acá Daneri Milagros contesta por chat. Cuando ellos están juntos, cuando en realidad no son una pareja, puede que jueguen a ser dos desconocidos que tienen un matrimonio o un matrimonio que juegan a ser dos desconocidos. Exactamente. Nos deja intrigados eso en la película. O sea, empiezan como desconocidos. La película empieza como si fueran desconocidos. Y después de que la señora de la cafetería, cuando el James sale un momento a hablar por teléfono, le dice a la actriz Juliette Binoche, a la protagonista, le dice, ay, bueno, qué linda pareja, o le empieza a hablar de la pareja, y ella le sigue el juego. Pero después le dice al James, sí, no, yo le seguí un juego a la señora de la cafetería. Pero después empiezan a ser como pareja. Y no nos aclara en ningún momento el director de cine, Abbas Kiarostami, no nos aclara en ningún momento. Quedamos así como perplejos, se podría decir. Nos crea un problema. Entonces, pero eso es una metáfora. Pero además, aunque no fuera una metáfora porque ellos como que lo avisan, ellos, la pareja, lo avisa entre ellos, lo mismo sería una metáfora. ¿Por qué? A ver, ¿por qué sería una metáfora también? Aunque no hubiera esta ficción, aunque Kiarostami no hubiese inventado esta ficción, ¿por qué sería una metáfora? ¿O por qué podría ser una metáfora? ¿O por qué no? Bueno, a lo mejor no tienen por qué saber que de verdad no son un matrimonio. O sea, son dos actores. No son una pareja de actores que están mostrando su vida personal, sino que son dos actores que están haciendo que están los protagónicos de la película, ¿no? O sea, entonces, ¿de qué metáfora de qué son? Profe, disculpe que opine, pero a opinión personal, hasta donde yo puedo ver, debería ser una especie de incentivo de cómo podría ser nuestra propia realidad, tipo cómo podría ser una relación en la vida real, no sé si me explico. Eso es Te lo que me explicás hace. perfectamente, Matías, es perfecto lo que decís, es eso exactamente. Es una metáfora de una pareja cualquiera. O sea, claro, y acá Milagros Danelli dice igual, que opina igual que vos. O sea, es una metáfora de lo que podría ser una pareja, que en realidad más o menos, más o menos, hay parejas, hay excepciones, pero nos enseña algo, nos muestra algo, nos vemos como en un espejo. Las parejas pueden ser así. También en la relación con el hijo, que tampoco se queda muy... Al principio el chico le dice somos amigos, pero después parece que es el hijo. Ahí también hay como una imagen, una imagen en espejo, quizá que no quiero usar la palabra deformada, pero que no termina de plasmarse como exactamente una copia de la realidad, porque no queda muy claro cuáles son las relaciones entre los personajes de la película, pero que podemos asociarlo como en la metáfora, que no es claramente una imagen de la cosa, ¿no? Porque por eso es una metáfora y no una palabra, un concepto, una definición, pero que podemos asociar por ciertos rasgos con nuestra vida real. Eso me parece que aparece en toda la película, en la relación de ellos como pareja o como desconocidos que juegan a ser pareja, como dijo, creo que Milagros, como pareja que juegan a ser desconocidos, pero también en las otras relaciones dentro de la película.
Sí, esa del hijo es muy interesante, porque a mí también me sorprendió cuando dice, somos amigos, mamá, o sea, somos amigos, como que y con la madre, en realidad, sí, o sea, hay vínculos semi-amistosos, hay de todo, pero somos las madres y los hijos, como no son amigos, no se puede decir específicamente que son amigos, porque si es que depende de cómo consideremos, cómo definamos la amistad, pero la amistad sí es decir absolutamente muchas cosas personales, con los hijos no lo hacemos en tal extremo, ¿no? Como con un amigo. Acá, A veces parece una hermana mayor más que una madre, ¿no? tal cual, tal cual, tal cual, por eso también. Pero sin embargo, nos provoca, nos convoca a pensar. Eso tiene el cine de Abbas Kiarostami. Y esta película es una casi de sus últimas, pero ha hecho muchísimas películas, y en todas las películas aparece eso que nos deja inquietos, y que aparecen también imágenes muy claras, y imágenes muy oscuras, imágenes realmente oscuras, de oscuridad, ¿no? O sea, utiliza cuando él va a ver el trabajo de la mujer, de Juliette Binoche, está abajo, como en un sótano, tiene un negocio de estatuas, y no se les ve casi la cara, se los ve mal. Y él quiere salir, ir a pasear, irse a tomar un café, o sea, quiere salir a la luz, ¿no? Y ahí también, cuando están llegando al lugar donde supuestamente se habían casado, también hay algunas imágenes bastante oscuras, que nos las perdemos un poco. Y, bueno, a ver, sigamos con ustedes, porque si no, yo agarro el micrófono y empiezo a hablar. A ver, dice Gustavo Roldán, el hijo era como la voz de su conciencia, siempre la molestaba con sus comentarios que ella quería evitar. Bueno, me parece muy buen comentario, porque la película nos molesta a nosotros, la molesta a ella, pero nos molesta a nosotros, y terriblemente la escena primera, cuando ya el James llega tarde a una conferencia, y además está esta mujer que se sienta adelante, el hijo está todo el tiempo mirando al hijo mientras está la conferencia, y como última y terrible interferencia le suena el celular al disertante. Es todo molesto ahí, es una conferencia molesta, más allá del tema principal, que ¿cuál es? ¿Cuál es el tema del disertante? ¿De qué habla? Disculpe, profe, pero yo al menos no entiendo bien el concepto de la pregunta. Si lo podría decir de otra manera. ¿De qué habla el La disertante? película se llama Copia Certificada, o sea, el título no tiene que ver con la relación de pareja, o sí, pero ¿por qué se llama Copia Certificada? O sea, ¿por qué ese título? Esto, bueno, solamente para los que vieron la película, ¿no? Después, en todo caso, cuando empecemos a hablar un poco de la temática, los que no pudieron ver la película pueden igual opinar, pero para los que vieron la película, ¿por qué Copia Certificada? Acá Gustavo Roldán puso, y Claudio también, el original y la copia. De la originalidad de la copia es el tema, sobre la originalidad de la copia. Es como que, dice Rochu Martínez, es como que, y sí me gusta eso, es como que. Yo, si tendría que opinar desde mi desconocimiento, diría que más que nada lo que sucede es que la copia terminó siendo mejor que el original hasta cierto punto, dependiendo cómo se vea, por supuesto. Pero yo lo veo más por ese estilo, más yendo por esa zona, digamos. Sí, ahí A mí, sí. a ver, no me decís. No, digo que también se pone en juego el mismo concepto de originalidad, ¿no? ¿Qué es un original? ¿Que es algo primero en el tiempo? ¿Es algo que está asignado por un autor con todo lo que hoy podemos cuestionar del mismo concepto de autor? ¿Qué sería original? ¿Y por qué hay que hablar de un original y una copia? Así como decís vos,
en algún aspecto que habría que ver cuál. Vos decís, el original es mejor que la copia. ¿Mejor en qué sentido? Yo definiría el original como aquel que fue el primero que lo creó, y a la copia lo consideraría más bien algo que copia cierto concepto del original, pero que le da una cierta diferencia o un cierto aspecto que lo caracteriza, haciéndolo diferente de la original. Pero obviamente es una copia, así que no se distingue del todo de la original. Tiene algunas cosas que de ahí el propio nombre copiar. Sí, Bueno, hasta dónde podés mantener el concepto de copia, ¿no? Porque no sé si no hace falta para la copia que esa copia pretenda no distinguirse del original, porque no sé, en la lata de dulce aparece la imagen de la Gioconda. Bueno, no decimos que es una copia de la Gioconda. Es un dibujo en todo caso, pero ¿hasta dónde se extiende la copia? O sea, bueno, Sí. en algunos casos a la Gioconda le pintan bigotes, en algunos pósters. Entonces, esa no es copia del original, o es un agregado. Acá dice Rochu Martínez, es una copia pero idéntica al original. Y Gustavo Roldán dice, incluso se habla de los seres humanos como copias de nuestros antepasados. Sí, últimamente me han enviado algunos WhatsApps que mandan así, ¿no? Gráficos de cuántos antepasados tuvimos que tener para ser lo que somos. Entonces ahí, por ahí, van pasando, ¿no? Esto sería por el lado biológico, pero también cultural, ¿no? Porque todos los antepasados que conformaron nuestra historia, antepasados lejanos inclusive, van transmitiendo biológicamente la vida y además algún tipo, los tipos culturales también. O sea, entonces no es que somos copias certificadas porque no somos idénticos, si eso sería la definición de una copia certificada, pero todos venimos de algo, ¿no? De algo que llevamos adentro, que es parecido a, a las personas que participaron en nuestra formación desde lejos, ¿no? Digo de Bueno, es posible culturalmente. replicar el ADN, así que podría quizás pensarse esto que dice Gustavo, ¿no? Más allá de que somos Claro. copias de pasados, que es posible hacer copias nuestras. Cuando a veces me preguntan, bueno, creo que a raíz de cuando hablábamos en casa sobre esta película, uno de los amigos de mis hijos le preguntaron, ¿y si uno hiciera con los átomos, si se pudieran separar todos los átomos que forman nuestro cuerpo, y luego se los arma de vuelta, si se pudiera, ¿seríamos la misma persona? Digo por lo que decís del ADN también un poco, o sea, si lo llevamos a los átomos, hay un principio químico que dice, nada se pierde, todo se transforma, o sea, todo queda encerrado en el universo, digamos, nada puede salir afuera porque tampoco sabríamos qué es el afuera del universo. Todo se repite, todo está acá, o sea, estaríamos como un poco encarcelados. A ver, acá ponen la inteligencia artificial, Leonardo pone. Bueno, es un tema también muy interesante y me cuesta pensarlo mucho el tema de la inteligencia artificial, pero en este verano leí un libro que se llama Clara y el Sol, de un escritor japonés que vive en Inglaterra y que ha recibido el Premio Nobel de Literatura, no por este libro, sino por otros, pero ahí me encariñé con la robot que es el protagonista del libro. Entonces empiezo a, a pensar qué interesantes son las investigaciones sobre inteligencia artificial, pero hasta dónde tienen sus límites también, porque la inteligencia artificial pareciera
el límite profundo de la inteligencia artificial es que no puede sentir. Un robot puede analizar, puede saber un montón, puede tener muchísimo más capacidad de resolver problemas que los humanos, pero no puede sentir, no puede Profe, sentir. profe, Sí, Mati. disculpe que interrumpa, ¿no? Pero No podría dar interrumpí, Matías, es justamente un diálogo, está bueno que participes. listo. Bueno, me gustaría decir que esto lo del ADN, dependiendo por dónde se le vea, ¿no? De hecho, tendría muchísimas características en donde se podría considerar original o copia, hablando de lo anterior, dependiendo por dónde se le vea. Voy a dar algunos ejemplos. Si se ve, por ejemplo, por el lado del ser humano original, digamos, no se puede intercambiar el ADN ni siquiera un poco, porque si el ADN se cambia, aunque sea un poco, el ser humano muere, así, de una. Si se habla de forma filosófica, ¿no? Como sería en este caso, también lo que podría pasar, por ejemplo, es que se pase, por ejemplo, a una de las religiones, ya sea budista, cristiana, la que sea. Cada una, obviamente, con su propia forma de ver después de la muerte. También, por ejemplo, en el lado de un poco más del lado humano, robótico y en ese sentido de evolución, también lo que se puede ver es que siempre al ser humano, a los robots y todo eso, es que nos estancamos porque necesitamos algo. Los robots eran muy evolucionados, pero es verdad que sin seres humanos ellos no pueden existir, porque necesitan una forma de existencia. Con los seres humanos algo parecido. Nosotros no vamos a continuar viviendo si no tenemos razón para ello. Es algo un poco complejo, pero creo que más o menos me explique lo que quise decir. Yo creo que sí te explicaste, pero yo empezaría a preguntarte por qué significa que no existiríamos si no tuviéramos razón. ¿En qué sentido usas la razón? A ver, el ser humano, eh, esto lo voy a explicar con algo muy facilito porque la mayoría me pueda entender, ¿no? El ser humano no puede abstenerse ni tampoco sobrepasarse de algo que necesita mucho. Un ejemplo de esto, el agua, la comida, el aire, porque si vos, por ejemplo, no tenés agua para tomar, te morís de sed, pero si tomás mucha agua en poco tiempo, te morís de ahogamiento, por ejemplo. Con esto sería algo semejante. Tener mucho conocimiento en poco tiempo va a hacer que te olvides del conocimiento anterior, pero ser totalmente ignorante, como también se podría entender, también es un problema, porque después al no saber nada de nada, cualquier cosa te puede causar alguna mínima confusión, creando así, por obvias razones, el dialegma que se está presentando, por decirlo de alguna forma. A ver, espera. Yo Pero me quedé. ¿para A qué ver, sería ser totalmente ignorante? ¿En qué estás pensando? ¿En una persona que no tuviera la mínima capacidad de inferencia? ¿Qué sería ser totalmente ignorante? eh, Ser básicamente ignorante con todo lo que te rodea. O sea, por ejemplo, saber que estás usando un teléfono, pero no saber cómo funciona desde adentro. O, por ejemplo, ver una pared y no saber cómo se construye, por ejemplo. Desconocimientos así, a la larga, no puede brindar muchas cosas que sean buenas, por decirlo de esa forma. Porque, por y con- ejemplo, si vos quisieras, no sé, reparar tu teléfono, está roto, y por el desconocimiento que tenías, nunca te pusiste a estudiar ni nada, no vas a poder reparar tu teléfono, obligándote a que, por ejemplo, lo arregles en un sitio de estos de reparación de celulares, en vez de repararlo vos mismo con el conocimiento que fuiste recolectando. Pero eso no impide la vida, digo, yo puedo vivir muy contenta sin saber nada de todo eso. De hecho, puedo vivir sin saber que no, de hecho, no sé ninguna de las dos cosas que mencionaste, las sé, no sé ni cómo se hace una pared ni cómo se repara un celular, y sin embargo estoy tan tranquila. Digo, ¿cuál es la necesidad de ese conocimiento para la vida? Me parece que justamente no sé si De es hecho, sí, necesario conocer. a ver, yo lo puse con este ejemplo porque fue el que se me ocurrió, pero de hecho sí podría infundir muchísimo. Por ejemplo, a ver, déjeme que se me ocurra algo.
El fuego, ahí está, justo, casualmente. Los cavernícolas antes de, calentar la carne, comérsela y todo, su esperanza de vida, por ejemplo, era muy, muy baja y además técnicamente era vivir como mucho a los, no sé, 16, 15 y después morir y punto. En cambio, desde que descubrieron el fuego, han ido mejorando en ese sentido. Entonces ya tenían un motivo más para vivir, el cual era básicamente al calentar la carne, tener más comida, se saca los, ¿cómo podría decir? Las enfermedades, todo eso de la carne, y entonces ellos podrían comer mejor, tener una mayor esperanza de vida, y vamos, seguir mejorando básicamente. Bueno, yo creo que entendí ahora. Vos estás hablando del conocimiento técnico, tecnológico y científico. Sí, De eso, y que nos mejora la vida. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Nos mejora la vida en un sentido y por ahí nos empeora en otro sentido. Pero en principio, si pensamos en la medicina, las tecnologías y bueno, desde los rayos X a todas las operaciones quirúrgicas, todo eso, y el poder hablar por teléfono y avisar, mira, se me rompió el auto en la ruta 40, por favor alguien me puede auxiliar, o viajar en avión, o mirar televisión y saber lo que pasa en todo el mundo. En ese sentido, sí, yo creo que tenés razón, la vida es más larga por también los remedios, gracias a los remedios que se han inventado. Entonces, en todo eso creo que estoy de acuerdo. Lo de que cada uno tenga que saber todo eso, no estoy de acuerdo, porque yo tampoco sé ni arreglar el motor de mi auto, ni arreglar ni siquiera una canilla, tengo que llamar a un plomero. Entonces hay como especificidades, no podemos abarcar todo. Y está bien así, no me molesta. Eso creo. No sé si estamos en el mismo carril, digamos, en el mismo camino. Lo que pasa es que además de... ¿Qué? en casi todo sí, aunque hubo una pequeña partecita que se saltó. ¿Cuál? A ver, déjeme pensar cómo decirlo de otra forma. ¿Te referís a las religiones, a lo mejor? No, 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 Ah. no. A ver, a ver, esto es un poquito drástico y voy a pedir una disculpa por lo que voy a decir, pero es para que usted más o menos pueda, digamos, mentalizárselo. Si usted, por ejemplo, no sé si será madre, esposa, no lo sé, sinceramente, pero supongamos que tiene 2 hijos, por ejemplo, y ya no los tuviera, ya no tuviera hijos, ya no tuviera esposo, ya no tuviera familia en general, ni siquiera mascotas, estuviera en un mundo totalmente desértico. Entonces, tal persona seguramente tarde o temprano moriría de una u otra manera, pero no en el sentido normal, digamos, en el sentido de me falta comida o sed, sino en el sentido mental de la palabra, ya que la persona al no tener contacto con otro ser humano o contacto en general, este puede provocar que básicamente se quiera matar o que ya esté muerto sin que él mismo lo sepa, o sea, muerto en vida, por decirlo de alguna forma. No sé si más o menos. Mira, hay algo, sí, digamos, estás pensando en un fin, yo lo puedo pensar desde este lugar. Desaparece todo porque tiraron bombas atómicas y me quedé sola. Y me quedo sola. Y bueno, si puedo comer, si puedo cubrir básicamente las necesidades para la vida, no entiendo por qué me quisiera matar, porque si lo mismo me iba a morir en algún momento. O sea, sería como el último ser humano en el mundo. Y bueno, me quedo a ver si por ahí puede aparecer otro que yo desconozco No porque no puedo. me refería a ese tipo de muerte. O sea, es una muerte física, digamos, la que usted está diciendo. Yo lo que digo es una muerte mental. Por Sí, pero ejemplo,
Lo que Disculpen, yo pero dije justamente quiero que hay comentar también algo esperanza. yo. A ver, Javier, A ver, ¿qué Javier. decía? ¿Qué tal? Esperamos. Sí, yo creo que ahí tenemos, primero y principal aclaración, el Homo sapiens vivía de entre los 37 a 45 años, no hasta los 17. Pero más allá de eso, el hecho del siguiente, creo que él está hablando más acerca de lo que sería una muerte a nivel del pensamiento humano. Porque, por ejemplo, si vamos a lo que es la historia antigua, para darnos una idea, yo que soy de bastante explicar teorías todo del origen de la existencia del conocimiento humano, una cosa a tener en cuenta es que muchas personas siempre, cuando no han logrado explicar algo, no es que por no lograr explicarlo y no encontrar respuestas sean muertos, sino que simplemente han ido a escrituras sagradas o a otros tipos de concepciones más míticas y leyendas para poder responderla, y no por eso se han muerto, por responderse hasta eso y no querer investigar más. La sed de conocimiento del ser humano es una cosa que siempre va a estar presente, y muchos aluden a que justamente esa idea de querer más conocimiento es vivir. Ahora, detenerse y decir que no querés más conocimiento no significa que vas a morir, pero tiende a representarlo. Yo creo que va por este lado acá Matías, si no me equivoco, con decir Sí. esto de que hay una muerte. Ahora, hasta ahí pude entender, pero bueno, era para agregar eso, porque puede ser que se interpreta como que eso te está hablando de muerte física, y también creo que está intentando hablar algo también de muerte a nivel espiritual, porque por ejemplo, sí es verdad, una persona que es la última del mundo, si tiene los recursos, más allá de que haya o no conocimiento, si tiene todos los recursos puede vivir tranquilamente. Pero ahora una cosa es vivir y otra cosa es prevalecer a través del tiempo, que ahí si es la última persona no va a haber nadie más. Nada, esa aclaración. Bueno, me parece muy buena No, la aclaración. A ver, espera, totalmente. Matías. Porque yo lo que quería decir, que yo cuando hablé de muerte, de no muerte física, porque puedo seguir comiendo, también dije que puedo seguir pensando, porque no puedo saber todo, puedo seguir pensando que puede aparecer algún otro humano por algún lado, porque no puedo conocer la vastedad del cosmos, y entonces estoy en una esperanza, y que yo podría llegar a dejar algo, aunque sea escrito en la tierra, para que si alguna vez alguien vuelve a aparecer por la tierra, lo pudiera leer. O sea, yo no tengo por qué morirme. Claro que sería triste, pero no tengo por qué morirme. A ver, la muerte es algo seguro. Entonces, llegará el momento en que me voy a morir, de cualquier manera. Pero no tengo que poder, no tengo necesidad de morirme mentalmente, como están diciendo, si yo tengo algún tipo de idea o ganas, como dijo también Javier. El conocimiento es algo que pareciera que es bastante grabado en nosotros, tenemos curiosidad, somos seres curiosos, y puedo encontrar alguna de con la curiosidad puedo seguir buscando cosas. No veo la necesidad de estar solo absolutamente, que es una hipótesis extrema, y además solo y saber que no va a aparecer nunca nadie más, porque no podría saber lo que no aparecería nunca nadie más. Entonces, esa posibilidad tal vez me mantenga con vida espiritual o mental, ¿no? Eso es lo que yo quería aclarar. Bueno, a ver si hay algo más sobre esto. Me quedé pensando si las tecnologías o la técnica no son justamente una manera de alejarnos de la originalidad. ¿No? Estaba pensando, decíamos, bueno, la película de alguna manera es una copia de la vida y es posible porque hay una tecnología que nos permite esa copia, y el arte quizás sea copia de otros elementos que son originales. Puede haber una relación original-copia que no esté mediada por algún tipo de tecnología. Y otra cosa que pensaba es, dentro de las copias, la película se llama copia certificada. Es decir, hay diferentes clases de copia. ¿Qué significa que una copia está certificada? ¿Significa como que tiene un derecho de sustituir al original? ¿Y hay copias que no lo tendrían? ¿Y de qué depende ese derecho, esa certificación? ¿Qué hay detrás de este juego del original y la copia o las copias? Eso me preguntaba. A ver,
Lo primero es que sería que tal cosa como sustituir al original no podría ser posible. Se puede mejorar el original, es cierto, haciendo que la copia sea mejor. Hasta ahí es verdad, pero el original como tal, ¿Por qué no se podría sustituir al original? y porque el original siempre va a ser el primero que fue creado. A ver, voy a dar esto un ejemplo muy rapidito. Si yo creo, no sé, un juego llamado A, por ejemplo, y creo otro juego llamado B, y al B lo mejora hasta tal punto que al juego A parece muy malo, que sea mejor que el juego A no quiere decir que sea el original, quiere decir simplemente que es mejor y ya está. No, no tiene otra. No, pero Eh, ponele que, no sé, que Leonardo antes de pintar la Gioconda había pintado otra. Y después pintó la Gioconda y la otra se perdió. Y nosotros decimos que la Gioconda es un original. No lo sabemos. O sea, ¿quién dice cuál es el original? Porque si vos decís que es primero en el tiempo, ¿y quién puede ver la totalidad del tiempo para decir dónde está lo primero? Vos estás suponiendo un punto de vista que no es tan fácil de acceder, me parece. No sé qué piensa el resto, porque estamos como monopolizando la conversación A ver, acá nosotros. Milagros dice, yo puse que era una tesis, la copia. No es que lo sustituye, sino que es similar, pero la original es siempre la principal. Bueno, ahí también estás, Milagros, estás pudiendo responder, tendrías que responder a lo que está preguntándome a mí. Y también es interesante lo que dice Leonardo, solo existimos a través de la reproducción, ¿no? Pensaba también en esto, lo que decía Rosalía, de la recepción de ciertas porciones de nuestro ADN que nos legan nuestros padres, que somos copia, entonces siempre el otro es el principal, en tanto somos copia. Discúlpeme unos segunditos. No estoy del todo de acuerdo con lo que dijo ese chico. Discúlpeme, chico o chica, no, no sé quién era, la verdad. El que dijo lo de la reproducción. En realidad, si nos ponemos técnicos. Leonardo. Ah, vale. Si nos ponemos técnicos, el esperma entrando al óvulo es lo que genera, digamos, eh, que nazca el bebé, ¿no? Eso y obviamente los 9 meses de embarazo y toda la cosa. Pero si por algún casual esto se puede replicar de otra manera, realmente la reproducción no sería del todo necesaria. Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, los bancos de esperma, en donde una mujer, por ejemplo, se pone los espermas de un hombre que ni siquiera lo hicieron y sin embargo tranquilamente se puede embarazar. Es un ejemplo muy claro. Entonces, no es del todo necesario precisamente. A ver, obviamente ayuda, por supuesto, pero Pero ¿cómo no no es... es necesario si la información genética está pasando? Leonardo, ¿vos querés contestar o querés aportar algo? Estás muteado, no sé si querés desmutearte. ¿No tenés audio? Ah, bueno, podés escribir si querés. Acá Javier contestó algo. Depende de si el tema central es vivir o existir. Vivir se puede vivir, pero sobrevivir es otra cosa, implica reproducción. Y acá Gustavo pone, el obelisco es una copia del monumento a Washington. Y para nosotros no hay otro monumento más grande que el obelisco. Creo que es la gente, la humanidad, la que le da esa certificación a la copia. Primero, acá digo nomás que el monumento a Washington es un monumento originario de Egipto, el obelisco. O sea, hay creo que pocos que son los originarios. Ahí tenemos de nuevo, que son traídos del lugar donde se hicieron. Creo que hay uno en París, otro en Washington y no me acuerdo en qué otro lugar. Esos son más antiguos que el lugar donde están, vienen de otra parte. Entonces, eso por un lado.
Y sí, claro que la humanidad le da la certificación a la copia, ¿no? Sí, eso es así. El tema es por qué le da. ¿Por qué queremos? Mire yo, ahora les dije, bueno, pero el obelisco que está en Washington no es uno que hicieron en Estados Unidos, es uno que viene del Medio Oriente, va, de ahí de la zona del Medio Oriente, originario, y me faltaba agregar, originario de allá y que lo hicieron antepasados antiquísimos. Que por qué lo hicieron no lo sé, pero tiene pinta de señalar hacia arriba, ¿no? De captar algo de lo que hay en el cielo. ¿Y por qué sería más importante esos obeliscos, que hay pocos en el mundo, que nuestro obelisco? Para nosotros es nuestro obelisco, y el nuestro obelisco es importante para mí, más importante que esos otros obeliscos que ni siquiera los vi. Bueno, vi uno en Turquía, pero nada más. Los otros no los vi. Entonces, para mí, y además, aunque lo haya visto, cuando volví a Buenos Aires y el avión sobrevolaba la capital, pensé, estoy en casa, y a uno le da una alegría enorme. Entonces, nuestro obelisco me importa más que los otros, podríamos decirlo desde un nivel sentimental. Bueno, acá los que escribieron, Rochu dice que estoy muy de acuerdo con mi compañero Javier. Isabel dice como objetivo con entidad y valores propios. Milagros Danelli dice la principal, o sea, original, tiene un fundamento y sus valores propios, como dice Isabel. Y la copia tiene una similitud a la película original, lo cual lo hace interesante también. Entonces, volviendo a la película, podemos pensar que la película es una copia de la vida real. Nos identificamos con los distintos personajes y nos resulta interesante por eso, porque es una copia. Y además nos agrega algunos comentarios que nos pueden servir, como el tema, a mí me gustó mucho la charla que tienen en el auto, James y la protagonista, sobre la hermana de la protagonista. La hermana de la protagonista está casada con un hombre que es tartamudo, y a ella le encanta cuando le dice su nombre, porque tarda más en decirlo y tiene cierta musicalidad. Y James se sorprende por ese comentario que le parece muy bueno y que le parece darse cuenta de tener una vida no simple en el sentido feo, sino una vida que mi marido tiene, supóngase, este problema, y yo lo amo más por este problema, porque me encanta. Ese problema lo convierto en algo interesante, no en algo feo. Y si yo puedo vivir de esa manera, porque James estaba encantado con ese tipo de vida, pero después en un momento dice, es muy complicado ser simple. Pero si pudiéramos ser simples, en el buen sentido, de darnos cuenta algo más, un plus de lo que por ahí no nos rodea todo el tiempo y no lo captamos. Y entonces dividimos las cosas. Esto está bien, esto está mal, esto es un defecto, esto no es un defecto. Y todo lo pudiéramos poner en esto es lo real y lo real es lo que amo. Un poco también se lo dice la señora de la cafetería. Qué triste sería vivir toda una vida en pos de un ideal de vida, porque no lo alcanzas nunca. No estoy pudiendo leer todos los mensajes que mandan porque son muchos juntos y me perdí un poco el hilo. A ver. Yo creo que el ser humano, eso
me llama la atención, que el ser humano es una mala copia del original. Y tal vez no, porque si justamente reparamos en que no hay un ideal, que no hay que buscar el ideal y que el ser humano puede transformar todo lo que no es ideal, lo que es común y lo que parece malo en bueno, entonces podríamos ser una muy buena copia si descubrimos esa manera de vivir. O inclusive mejor. Exactamente, Javier, exactamente. Yo siempre pienso que el concepto de la palabra perfección siempre es un concepto a analizar, porque muchas veces lo que uno considera perfecto tiene su propia desventaja. Entonces a veces es cuestión de plantearse. Por ejemplo, yo con mis alumnos, antes estábamos hablando de lo que era la teoría geocéntrica, que es la teoría que habla acerca de que la Tierra es el centro del universo, y cómo nosotros mismos hablamos de la perfección, y cómo poco a poco fuimos bajando esa definición para darnos cuenta que no éramos el centro, sino éramos parte de un todo. Pero estaba interesante el análisis. Nada, me acordé de eso, justo hablando del concepto. Muy interesante, y me gusta también que puedo pensarlo, que el cosmos, ¿no? Cuando se dice es perfecto, porque si para medio segundo la Tierra, salimos todos volando, por ejemplo, y no para. Exacto. Entonces siempre se sigue moviendo. Inclusive estábamos hablando hace poco, uy, perdón. No, decí. No, es que hace poco estábamos hablando también de que el movimiento perfecto de un astro era un círculo, porque era la forma geométrica perfecta. Y justo hablamos de Hipatía, astrónoma griega, la primera mujer, y ¿qué pasa? Ella decía que no era un círculo, era un óvalo. Hasta ni siquiera la figura geométrica era la más perfecta. Entonces, como que todo concepto que se llamaba perfecto fue cambiando, que una cosa se considera perfecto momento pasó a ser otra cosa que era perfecto. Y era todo un análisis. Los chicos mismos analizaban y estaba lindo. Está muy bueno, y además el ser un óvalo, digamos, permitió hacer medidas más exactas, porque es un óvalo en realidad, no un círculo. El Sol es uno de sus focos, ¿no? Y ahí se pueden, a partir de ese conocimiento que fue durante la edad, el Renacimiento, pero yo no sabía que venía de Hipatía ese concepto. Sí, Hipatía fue una de las primeras que lo propuso y después fue Nicolás Copérnico quien lo demostró. Claro. No, Nicolás Copérnico no, Kepler. 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 Tengo a Johansen, Bruno, Kepler, Copérnico, tengo otro 4 ahí dando vueltas. Sí, Galileo Galilei también, y Tycho Brahe. Bueno, pero es muy interesante lo que trajiste. Y además pensar en lo perfecto, cuando cae un meteorito, que lo podemos ver, o sea, cuando hay algo que se desprende en el cielo, decimos, qué maravilloso, vení, mirá, hay lluvia de meteoritos. Y son irrupciones en lo perfecto. Entonces, si pudiéramos pensar la vida de esa manera, que lo imperfecto son irrupciones que nos pueden, que los podemos ver como algo brillante, que nos mejora, que nos hace dar cuenta de cosas, ¿no? Eso estaría bueno. A ver, se fue Paula, acá no. Noemí, bueno, a las 12, Rochu. Bueno, no sé. Preguntaban a qué hora terminamos. Sí. Me quedé pensando a partir de lo que decían de la cuestión de la originalidad. Digo, ¿en qué momento la originalidad empezó a ser un valor? ¿No? Empezó a ser algo importante, porque de hecho antiguamente no era importante la originalidad. Digo, ¿qué determina que nos estemos preguntando acerca de copias y originales y acerca de qué hay que hacer para ser original? Porque de hecho me parece que es una preocupación bastante extendida la originalidad, ¿no? ¿Cuántos padres dicen, no le voy a poner tal nombre a mi hijo porque es un nombre que lo tienen todos, tiene un nombre que sea único? ¿Por qué esta preocupación por recortar una identidad que no se repita? ¿Tendrá que ver con el dinero? No sé qué piensan los que están participando, o qué se les ocurre que puede...
Acá dice Javier, ser original en esta sociedad es copiar a alguien más. El raro es el ser único. Y ahora me acordé de un chiste de Mafalda, de hace mucho tiempo, cuando todos éramos fanáticos y fanáticas de los Beatles. Y había uno que decía, yo no soy fanático de los Beatles, porque yo soy original. Y entonces Mafalda se va pensando, bueno, entonces vos formás parte de todos los que son, del grupo de los que no son, de los que son originales. O sea, era un grupo también. O sea, como que no podemos escaparnos de eso, no podemos ser tan originales nunca. A ver, dice Claudio. No, primero lo de Claudio, ahora le digo, profe, no quise interrumpir. Espera, que leo lo de Claudio, que como están escribiendo mucho, se van. Quizás tiene que ver con lo original, no como lo primero realizado, sino como un esfuerzo por ser distinto. Y Rochu dice, la persona quiere ser original, pero no hay nadie original. Bueno, ese era el chiste Mafalda, ¿no? Y Gustavo dice, Kurt Cobain decía, ellos se ríen de mí por ser diferente, yo me río de ellos porque son todos iguales. Bueno, a ver qué querés decir, Matías. Yo más que nada lo que quería decir es que algo semejante a lo que se me puede ocurrir que están diciendo podría ser, por ejemplo, la moda. Es muy común que esté algo de moda, que lo use todo el mundo, vamos a decir jean, por dar un ejemplo, un jean apretado, y de repente alguien sale con algo que destaque del resto simplemente no por el hecho de ser original, sino por el hecho de, por ejemplo, que quede feo, por dar un ejemplo, ¿no? Qué sé yo, un jean rojo con ropa que no combina, por dar un ejemplo, pero sí combina con su cabello. Entonces, esto a la larga va a llamar la atención. Entonces, los demás se lo van a empezar a copiar hasta que sea la nueva moda y así continuamente. Haciendo que, claro, como tal, la cosa no es que sea original, sino que sea llamativo, que es lo más semejante. No sé si... Es llamativo si es muy distinto, ¿no? Claro, o sea, que es un concepto que es fácilmente confundible, a eso más o menos quiero llegar. Uh-huh. Bueno, sí, pienso que sí, que están las dos cosas, ¿no? Ahí en la película aparece un cuadro que la gente creyó que era el original y que en realidad era una copia. Descubrieron que era una copia porque el original lo encontraron y tenía otra datación en el tiempo, entonces era anterior en este caso. Pero es interesante que la gente no lo sabía, y mientras no lo sabía les parecía sumamente importante tener ese original, y ese original era una copia. Después, a ver... Además que el mismo objeto cuando se sabe copia ya pierde su valor, porque no es original, ¿no? Uno piensa entonces cuál es la cualidad de la originalidad. Parece que es algo bastante accidental y aleatorio. Sí. Valeria dice, el original llama la atención y genera admiración a la vez, le dan un valor único. Sí, es cierto, pero a veces se puede ser original copiando también, ¿no? Yo estaba pensando en lo que decía Matías acerca de la moda, y me acordaba que hay un filósofo que habla de la moda como una manera de vivir el tiempo, y él dice que hay dos maneras de vivir el tiempo, una es la moda y otra la tradición. Y literalmente la moda es copiar a los contemporáneos y la tradición es copiar a los antepasados. Y por como él lo plantea, no hay otra manera de vivir. Siempre uno copia. Entonces quizá ser original es copiar a alguien del cual ya nos hayamos olvidado, ¿no? Como el original del cuadro, que era original porque no se sabía del anterior. Entonces quizás ser originales es copiar a alguien del cual no se sabe que existió, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la originalidad? Sería más bien la astucia de que no se sepa, no se conozca el antecedente. Esa sería la originalidad. No parece una cualidad muy interesante. Y habría que ver por qué eso nos llama la atención o por qué eso es valorado.
¿Por qué tenemos un culto de la originalidad? ¿Por qué no queremos repetir cuando parecería que estamos condenados a la repetición? Acá yo me anoté algunas cosas de la película y aparece el amor comparado con las estaciones del año, eso por un lado, ¿no? Y aparece también una pareja mayor que ellos, que están hablando de una estatua que no nos la muestran. Y que en esa estatua aparentemente hay una pareja cuya mujer apoya la cabeza en el hombro como de su pareja. Y en la pareja mayor, el hombre, que no, eran como que azarosamente se encuentran con la otra pareja, con la de James y Juliette Binoche, lo lleva aparte y le dice, tu mujer lo único que necesita es que le pongas el brazo en la espalda, nada más. Porque claro, ella estaba muy entusiasmada hablando de la estatua, como interesada, porque ella era vendedora de estatuas también, ¿no? Y de cosas antiguas, pero además de periodismo y eso que hacía también. Pero esa estatua que no nos la muestran y que solo vemos a ella sobreactuando para hacerse amiga de la otra pareja que estaba ahí paseando y mirándola, el hombre enseguida capta, pareciera, a la mujer y le dice al marido, mirá, ¿por qué no le pasás el brazo por la espalda? Ahí está, todo bien. Y él, como que no contesta nada, pero después se lo ve caminando, le pone el brazo en la espalda, ¿no? Ahí aparece, bueno, un hombre y una mujer, digamos, y yo lo veía como la forma de amar distinta que podrían tener, no sé si siempre, pero en nuestra cultura por lo menos, las mujeres y la forma de amar distinta de los hombres. O sea, eso es lo que lo pongo acá un poco en juego. Y después se repite una cuestión que ella al final le dice el nombre James como el marido de su hermana, le decía Marie, o sea, le repite James. Porque, ¿por qué? Y lo dice sonriendo. Y termina la película con una ventana abierta y él corriéndose de esa ventana. O sea, él estaba ahí en un momento, hay espejos, además en distintas escenas, hay como muchos reflejos, ¿no? Y como ya dijimos, escenas claras y escenas oscuras. Pero me gustaría saber qué piensan ustedes sobre estas cuestiones. El amor como distintas estaciones del año. El sencillamente dejar de hablar y abrazar a alguien. Y la repetición de la tartamudez por algo. Y la ventana que queda abierta al campanario y a los techos de las otras casas. Si les conmovió algo de eso, lo pueden decir o lo que les parezca, ¿no? Y acá pusieron aplausos a aplausos a Cobain. Yo estaba en un momento, me distraje cuando vi el Cobain solo, pero era el músico, ¿no? Digo, bueno, ¿cuál alumno será? Pero no era un alumno. Pobre Kurt Cobain, ¿no? Bueno, ¿quieren decir algo de esto? ¿O vieron otras cosas sobre las cuales quisieran hablar? Porque en un ratito vamos a separarlos en parejas. Hablando de parejas, los vamos a separar en parejas y les vamos a pedir que escriban algo muy sencillo, o sea, una oración, sobre específicamente cualquiera de los textos que hay, pero los textos que son muy, muy buenos, los textos muy interesantes, pero atrás hay un gráfico de Kino, que el último texto, digamos, que no es un texto, es un dibujo, si pudieran relacionarlo con todo lo demás. Y después nos lo cuentan, lo leen, o sea, les vamos a dar 20 minutos para que hagan el trabajo y después nos lean los grupos lo que pusieron.
Entonces, por ahora queda todavía pendiente unos minutos la pregunta que hice sobre los distintos temas, subtemas de la película, u otros que ustedes quieran compartir. Bueno, si no hay nada para compartir, antes de irnos a hacer las parejas, hay una poesía que se llama, de Borges, que se llama Para una versión del primer King, o uno King. Bueno, está bien, Javier. El porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer. No hay una cosa que no sea una letra silenciosa de la eterna escritura indescifrable, cuyo libro es el tiempo. Quien se aleja de su casa ya ha vuelto. Nuestra vida es la senda futura y recorrida. Nada nos dice adiós, nada nos deja. No te rindas. La ergástula es oscura. Ergástula lo tuve que buscar porque no sabía, es una cárcel de esclavos. La ergástula es oscura. La firme trama es de incesante hierro. Pero en algún recodo de tu encierro puede haber un descuido, una hendidura. El camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios que acecha. Es un Borges increíble, como siempre, ¿no? Un Borges increíble. Es sobre lo que estamos hablando, sobre lo que vimos en la película, lo que dijeron de la película, lo que dijimos de la película, lo que hizo Abbas Kiarostami también. Y de acá a mí, lo que más me hizo, con lo que más me identifiqué, es: nuestra vida es la senda futura y la recorrida. Yo le agrego el la, ¿no? Entre paréntesis. Nada nos dice adiós, nada nos dejas, y no te rindas. O sea, todo está en nosotros, en lo que fuimos, que nos acompaña toda la vida, y en lo que podemos ser, que nos seguirá acompañando toda la vida, y no rendirnos. Eso es lo que más me impactó. Y no importa que estemos metidos en una ergástula, esclavos del tiempo, ¿no? Pero en ese esclavos del tiempo tenemos que ser conscientes, me parece, de esto, de que el pasado está con nosotros y el futuro también, en nosotros. Bueno, ¿algo más por ahora? ¿O nos vamos a las parejas? Hagamos las parejas. De hecho, cuando dijiste que íbamos a un trabajo en grupos, un montón se retiraron. No, no me digas, ¿cuántos hay? Sí, bajó de 16 a 9 la participación. Bueno, pero entonces hay un grupo de 3 y después de 2, 4 grupos, ¿no? Y no somos 3, somos los anfitriones, quedan 6. Vamos a hacer 2 grupos de 3, ¿no? O bueno, te parece 3 grupos de 2, no sé. 3 grupos de 2, por favor. 3 grupos de 2. A ver, los manda al grupo Sabrina, y después los volvés, ¿no? Necesitarán, a ver, sí, 12 menos 20 los traen de vuelta. O sea, tienen 20 minutos. ¿Y cuál es la consigna para todos? Es, si pueden, que traigan algo de lo que les pasó en esta clase, o de la película, o de alguno de los textos de esta poesía. Los textos de Nietzsche son buenísimos. Y si no, sencillamente la interpretación del gráfico de Kino.
un hombre sentado en una silla, nervioso. ¿Y qué le pasa? Y una zona de oscuridad, ¿no? Como en la película, teníamos zonas de oscuridad. Y como en todos estos textos que tenemos levantados al aula virtual, tienen algo de oscuridad, como el de la docta ignorancia también de Nicolás de Cusa. Bueno, nos quedamos silenciadas un rato. Y vuelven -20. 12 menos 20. Rosalía, Sí, al final se desconectó uno recién, somos 5, hay 5 para grupos. 1, 2, Uno 3. de equipo de 2 y otro de 3. Un equipo de 2 y Bien. otro de 3. Dale, de última después los cambiamos y vemos que sumamos gente. sí, bueno, gracias. Bueno. Claudio dice que no entendió lo que había que hacer. ¿Entendiste ya, Claudio? Ah, bueno, está bien. Ya están. Noemí dejó acá grabado. Yo ya sabía que ya no se podía quedar hasta el final, pero les leo, creo que lo pueden leer ustedes, pero les digo, me tengo que ir, dice Noemí. Lamento mucho tener que dejar inconclusa esta última clase, pero tengo un turno médico que solicité hace meses. Gracias a todos por participar, les leo luego en el campus. Así que ella se tuvo que despedir así. Pero seguramente nos vamos a ver en alguna ocasión pronto. Bueno, ahora los escucho. Escucho las oraciones, las oraciones que hicieron. ¿Quién Hola, puede profe. empezar? Sí. Hola, hola, ¿me escuchan, no? Hola. Hola. Leonardo. ¿Lees vos? ¿De tu grupo? Sí, acá estábamos. ¿Está ahí mi compañero? Sí, acá estamos. Ahí está. Claudio y Leonardo, sí. Sí. Bueno, ahí tenemos un resumen y después si querés nos explayamos un poco, pero contamos un poco, así de cuenta el otro grupo. ¿Te parece, Rosa? Sí, contá. Contá y después lo lees. Primero, ¿tenés escrito algo? Porque así partimos de lo escrito. Nosotros escribimos un par de frases, un par de oraciones, quizás más que frases, oraciones Sí. que nos salieron viendo y analizando un poco el dibujo. La primera que pensamos fue que se trata de un hombre que quiere salir de su zona de confort y curioso con la oscuridad la explora y la rompe tanto que ésta termine ganando. Y sentimos que también es una forma de reflejar cómo la ansiedad nos termina ganando y haciéndonos perder lo que sabíamos que teníamos. Bueno, una cosa muy interesante que decía Leonardo también, perdón, y lo último, profe, perdón, sí. Era que me pareció muy piola, es que él decía que se puede entender como una manera de romper con los miedos errónea si no lo hacemos de la manera correcta. Me pareció muy piola de la manera esa que tuvo de ver esos cuadritos donde el personaje se asoma y mira y empieza a patear la oscuridad, digamos. Él lo vio como una manera incorrecta de vencer los miedos, que me pareció interesante. Bueno, entonces yo diría que ahora primero lee el otro grupo y después lo empezamos a charlar. Dale. A ver. Bueno, permiso, ¿Quién es? Matías. Yo soy uno del grupo, compañero de... Matías y Milagros. Bueno, primero antes de hablar me gustaría decir, Milagros, ¿ya podés hablar? Sí, ya puedo, ayer pude. Listo, perfecto. Lo que ¿Lo nosotros leo habíamos... yo? ¿O lo lees vos? Como vos quieras, si querés leerlo vos. Bueno. Dale, perfecto. Profe, ¿le leo? Dale, sí. Nosotros pusimos, a un hombre la oscuridad lo sumergió por su rutina. Los rayos de la luz afinan lo que él pudo hacer en la vida fuera de ella. La rutina, o sea, oscuridad, lo tomó por completo, y los rayos de la luz son las preguntas que se hace él a sí mismo.
en sentido, ¿qué hubiese pasado si... puntos suspensivos. ¿Qué hubiese pasado? Bien. No. Hay alguien que entró tarde, que había estado, pero que no pudo participar en un grupo. Entonces no pudo hacer nada, ¿no? Javier, ¿era? No me acuerdo quién estaba tratando de entrar. ¿O Gustavo? ¿Gustavo, estás en algún grupo? Sí, Gustavo era el que... Bueno, bueno, no importa. Entonces, los que se quedaron y pudieron participar en el grupo, yo me anoté rápido. Para Claudio y Leonardo, es claramente lo que dijeron, salir de la zona de confort. Pero dijeron otra cosa que yo les vuelvo a preguntar. Refleja la ansiedad y que por la ansiedad perdió, porque la oscuridad se le hizo más grande. Yo les pregunto, la oscuridad, ¿qué es exacto? ¿Puede tener otro significado esa oscuridad? Y se quedan pensando, y ahora digo lo que, bueno, y lo de romper los miedos y animarse a meterse en la oscuridad, yo personalmente no lo veo como incorrecto, pero esperen un momento que ahora me voy a hacerles las preguntas a Matías y Milagros. Acá ustedes dicen que lo sumergió la oscuridad, y la oscuridad era la rutina, era lo que hacía habitualmente. Pero, ¿eso es bueno o malo? A ver, tampoco tenemos que estar pensando en bueno y malo tan rígidamente, ¿no? Pero yo los entendí como ustedes, como que ustedes ponían que el hombre se mete en la oscuridad, se anima a prender un fosforito, porque él está ahí nervioso, y sí, parece ansioso, pero porque podría ser también porque le da curiosidad que hay en la oscuridad. Pero cuando se mete en la oscuridad con el fuego, resulta que termina la oscuridad siendo mayor. Eso podría ser una metáfora de qué también. Me parece bien todo lo que ustedes pusieron, pero les quiero dar una vuelta, una vueltita para pensarlo un poco más. El meterse animal. Sí, a ver. Sí. Disculpe, ¿no? Si me permite, pero ¿podría ya desde ahora corregir lo que usted nos dijo, por favor? ¿Cómo corregir? ¿Yo? No, o sea, usted nos hizo la pregunta y yo la puedo responder, por eso. Ah, sí, ahí está. La rutina, tal cosa como lo bueno y lo malo, es muy objetivo, porque tal cosa como decir algo es bueno y algo es malo, depende cómo lo veas. Por ejemplo, algo que podría ser malo y bueno a la vez es la milicia, por dar un ejemplo. La milicia es algo malo, sí, ¿por qué? Porque mata a la gente, hace cosas terribles, pero a costa de que ellos hacen cosas malas para que la gente buena pueda vivir. Entonces hay como un balance de mal y bien al mismo tiempo. Esto de la rutina es semejante. Por un lado está bien tener de cierta forma una rutina, porque por obvias razones te hace sentir, ¿cómo puedo decir? O sea, no sentir, sería más bien tener una vida, digamos, ¿no? Salir, refrescarte, hacer trabajo, ganar tu dinero por obvias razones, distribuirla de tu propia manera. El problema es que también la rutina, al mismo tiempo que es buena en ese sentido, también puede ser algo negativo, porque por el lado negativo también puede ser una molestia, porque hacer algo una y otra y otra y otra vez de forma tan repetitiva va a hacer que tarde o temprano colapses. Entonces, claro, a veces se necesita un pequeño descanso para salir de esa misma rutina. Eso es lo que quisimos más o menos poner, por decirlo de alguna forma. A ver, Milagros. Sí, nosotros quisimos poner eso. Por ejemplo, un sentido de qué hubiese pasado si las cosas fueran diferentes. También. Bueno. Sí. Claro. Entonces, está muy bien la explicación, Matías, y lo que vos agregás también, Milagros, y me parece lo único que tal vez las rutinas, yo también pienso que las rutinas son buenas, y cuando salgo de las rutinas me enloquezco un poco, ¿no? Pero no es lo único, porque si me quedara en la rutina continuamente,
me parece que es un poco adormecerse, como anestesiarse, ¿no? Siempre hago lo mismo, siempre hago lo mismo, siempre hago lo mismo. Y no pienso nada más, porque pienso en lo que necesito, en lo necesario. Y después miro televisión, listo, y ya está. Entonces, en ese sentido, a mí el tema de meterme en la oscuridad es como querer conocer, querer descubrir otras cosas, ser una aventurera en la vida, no una aventurera, sí también, bueno, aventureros, cada uno tiene sus gustos. Yo andinista no sería nunca, ni andaría haciendo windsurf, porque me dan miedo las dos cosas, pero no quiero salir de esos miedos, pero sí me gusta aventurarme en otras cosas, ¿no? Y por ahí que tengan que ver con observar a las personas también, ¿no? Como observarme a mí misma. Ahora quería saber qué me contestarían Leonardo y Claudio a la pregunta que les hice. Yo soy Claudio, perdón. Yo siento que obviamente tiene razón y coincido con usted, pero también cuando vuelvo a ver el dibujo y veo la última viñeta, que es el hombre abatido, porque veo que no está feliz con su exploración, digamos, que hay algo que no resultó como él esperaba. Quizás él esperaba justamente que ganar espacio y lo terminó venciendo esa parte oscura. Eso, no lo veo feliz de haber ganado en su exploración, lo veo derrotado. Bueno, sí, tenés Quedó razón también. muy angustiado, se lo ve claramente. De la primera viñeta, que tiene más luz, quizás no fue del todo correcto como encaró a la oscuridad, porque si bien le pegó una patada y se ve que le asoman dientitos, Sí, lo va corriendo, lo corre, hasta dejarlo en un rincón donde no puede hacer más nada que angustiarse y no poder salir de ahí, porque a la relación del primer dibujo está muy, muy bien ahí. Los negros son un cuadrado, muy lejos de su lugar. Bien. No estuvo muy bien explorado, no era la manera, digamos. Bueno, a mí me encanta porque realmente me están haciendo dar vuelta a mi propia idea. Es cierto, yo ahora estoy pensando que hay maneras y maneras de ser aventurera de la vida, ¿no? Aventureros de la vida. Hay maneras y maneras. Entonces, en ese sentido, me quedo con lo que ustedes dijeron. Y también me quedo con lo que Matías y Milagros recién acaban de ampliar lo que pensaron, ¿no? De ampliar, y también en esta amplitud la importancia de lo rutinario. ¿Y qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si hubiera hecho otra cosa? Esa es una pregunta muy torturadora, pero buena en el sentido para no volver a repetir. ¿Vieron que dicen que los seres humanos somos los únicos que tropezamos con la misma piedra varias veces? Bueno, si yo me la tomo en serio la pregunta, a lo mejor no tropezaría en serio. Como nos faltan unos minutos para terminar, yo les quiero leer, porque estos textos que son de Nietzsche, de un libro de Nietzsche que se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, que después les pido que los lean porque con atención nuevamente, pero quería leerles esta parte, la del más corto. El hombre, nada más, desea la verdad en un sentido análogamente limitado. Desea las consecuencias agradables de la verdad, aquellas que conservan la vida. Acá salió del grupo eso, lo de conservar la vida, ¿no? Aquellas que conservan la vida. Es indiferente al conocimiento puro y sin consecuencias. Y después dice, son quizás, ¿concuerdan las designaciones y las cosas? A ver, hay un libro que es del discípulo de Nietzsche, que se llama Michel Foucault, que seguramente lo conocen porque, bueno, falleció en 1984, pero es un filósofo francés. Filósofo francés. Sí, exactamente, Michel Foucault, que escribió
sobre las palabras y las cosas, que lo toma de Nietzsche, porque acá Nietzsche está diciendo, son quizá productos del conocimiento, del sentido de verdad, concuerdan las designaciones y las cosas. Cuando nosotros miramos nuestro mundo, captamos y lo clasificamos, nuestros pensamientos sobre nuestro mundo, ¿concuerda realmente? ¿Las palabras concuerdan con lo real? ¿O son una posibilidad humana que no podemos cambiar? Tenemos que nombrar las cosas y tenemos que pensar que coinciden, pero tal vez no coincidan del todo, ¿no? Y termina esta parte de Nietzsche que dice, ¿es el lenguaje la expresión adecuada a todas las realidades? Como pregunta. ¿Es el lenguaje la expresión adecuada a todas las realidades? Como cuando el señor mayor en la película le dice al más joven, pasale un brazo por la espalda y deja de hablar, y ahí está todo bien. Solamente mediante el olvido puede el hombre alguna vez llegar a imaginarse que está en posesión de una verdad en el grado que acabamos de señalar. O sea que la búsqueda de Nietzsche, como de probablemente todos, más consciente o inconscientemente, es buscar otras verdades que podríamos hacernos un montón de preguntas sobre las mismas, ¿no? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Qué debo hacer? Todas esas preguntas, o hacia dónde va la humanidad, por qué las guerras, por qué la distribución injusta de los valores, de las cosas materiales. Hay muchísimas preguntas que no sé si las podemos resolver, pero al menos las podemos concientizar y tenerlas como parte de nuestra vida, ¿no? Porque entonces no puedo modificar nunca todo, pero algo puedo modificar. Y que entonces no me atrape la oscuridad total. Si me da vértigo la oscuridad, que sea para hacer algo con esa oscuridad, para meterme en esa oscuridad de otro modo, no en el modo erróneo. Bueno, nos encanta, hablo también por Noemí, porque lo hemos hablado muchísimas veces, que nos encanta el grupo con su energía en las diferencias justamente. No están escuchando y acatando, están criticando, y eso es buenísimo. Así que también yo me despido ahora, nos pareció hermosísimo todo este curso, y lo hicimos con mucho amor, con mucho deber, algunas veces con cosas con mucho dolor, como los temas, ¿no? Y con mucho dolor por querer abarcar más, o porque nos moviliza también lo mismo que investigamos, y tratando de acercarnos a esas verdades que sabemos que nunca nos vamos a poder acercar, pero tal vez las arañamos un poquito. Así que ojalá nos veamos de nuevo, y en presencial. Ojalá, también. sí. Bueno, chao. Son muy pensantes y Chao, tienen Rosa. unas experiencias profundas. Profe, Sí. ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. A mí, yo hice otro curso también que era de talleres y me dieron un certificado. ¿Acá nos van a dar un certificado? Muy buena pregunta. Claro que les van a hacer un certificado oficial, y creo que los vamos a entregar en forma presencial. Es lo que me avisaron hace un ratito, así que ya les van a avisar. Así que bienvenidos a vernos personalmente. Bueno, muchas gracias. Bueno, un abrazo virtual para todos. Hasta Chao. luego. Muchas gracias, profe. Chao. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Cómo salía de? Ah, por acá.